Muy buenas, sean bienvenidos al podcast de Cuba Debate. Mi nombre es Marxlenin Pérez y vamos a estar conversando desde la terraza de Ideas Multimedios sobre el primer partido comunista de Cuba. A propósito de que el 16 de agosto vamos a estar conmemorando el primer centenario de su fundación. Y en esta ocasión me acompaña la doctora en Ciencias Históricas Francisca López Civeira, quien es profesora de emérito de la Universidad de La Habana y entre otras muchas responsabilidades que usted tiene, profe, no las voy a mencionar todas porque además usted es bien conocida en cuanto se trata de temas históricos y de estas cuestiones de análisis sobre la historia de Cuba. Bienvenida a nuestro podcast. Gracias. Y con nosotros también está Michelle Torres Corona, quien es máster en Ciencias del Derecho Administrativo, ¿cómo era? Derecho Constitucional Administrativo. Derecho Constitucional Administrativo y además de ser guionista, conductor de Confilo, en sus ratos libres es director de Nuevo Milenio. Exactamente, buena descripción. Bienvenido Michelle, que a ustedes les puede sorprender, bueno, y Michelle, ¿qué pinta en este escenario para hablar del primer Partido Comunista de Cuba? Y es que entre sus investigaciones se encuentra haber realizado la de los partidos políticos en nuestro país, en la historia de Cuba. ¿Es así? Sí, la relación con el sistema constitucional, porque la verdadera experta en partidos es Paquita, que tiene libros y todo publicado sobre eso. Lo mío se quedó nada más que en lo jurídico. Paquita es la gran experta. Bueno, yo no soy gran experta, pero he estudiado un poco. Pero es un buen balance entre las ciencias jurídicas, las ciencias históricas y cómo se relaciona alrededor del tema del partido. Sin más preámbulos, les invito a que nos acompañen en el podcast de Cuba Debate. Y en este podcast de Cuba Debate, para hablar sobre el centenario del primer partido comunista de Cuba, la primera pregunta creo que se impone situarnos en aquel contexto. ¿De qué partido comunista estamos hablando? Bueno, yo pienso que en primer lugar sí hay que situarse en contexto, porque evidentemente, digamos, cuando Baliño en 1903 hizo el Club de Propaganda Socialista, las condiciones eran otras. Cuando llegamos a la década del 20, estamos, entrando en la década crítica, un momento de efervescencia muy importante. Claro, esto tiene un sentido. La economía cubana, que ha entrado en crisis en la posguerra, después de la Primera Guerra Mundial, ya esta crisis evidencia la crisis estructural de esa economía. Pero además ha habido un desgaste muy fuerte de los partidos políticos, liberal y conservador, en el poder. Entonces todo esto lleva a que cuando entramos en la década del 20 haya ya todo un cuestionamiento con muchas tendencias desde distintos sectores, grupos, etcétera, pero que están planteando la necesidad de cambio, que puede ser reformista, puede ser revolucionario, de distintos tipos, pero esto está, y esto se va a expresar además en una serie de grupos que empiezan ya también a manifestarse. Y aquí tenemos, sobre todo, digamos, si llegamos al año 23, el movimiento reformista o el movimiento por la reforma universitaria que deriva en un movimiento revolucionario. Y ahí está el primer Congreso Nacional Revolucionario de Estudiantes. Exacto. Entonces, está el primer Congreso Nacional de Mujeres en el año 23, que es algo increíble en América Latina en aquel momento. Pero está también, ya se había creado la Federación Obrera de La Habana en el año 21 y está trabajando en esta dirección. Y por supuesto, aquí coinciden en la misma fecha la protesta de los 13, es decir, esta joven intelectualidad que está cuestionando sobre todo la corrupción, que es tan evidente y es más lo que la gente más ve. Está también en el mismo día, 18 de marzo, la creación de la Agrupación Comunista de La Habana, que también ya le da una organización a el grupo pequeño, pero el grupo pequeño que está pensando justamente en un camino por el comunismo. Y esto tiene que ver también, digamos, con el impacto de la Revolución de Octubre, que aunque originalmente nadie sabía qué estaba pasando ahí, es que no sabían ni los nombres. Bolcheviki,
Bolchinski y en fin. Eso es muy interesante, Paquita, porque sí hubo una gran repercusión de la Revolución de Octubre en Cuba, como lo hubo en todo el mundo, ¿no? Pero en Cuba sí se puede, en algunos pequeños estudios que hay, rastrear un poco cómo fue ese impacto, esa influencia y eso que decía Michelle en la prensa, claro, porque está llegando también a través de la prensa de Estados Unidos, a través de la prensa de Francia, y había una total confusión con el nombre de Lenin. Algunos le decían hasta el nombre del zar de Rusia, otros le decían Lenine, pero sí hubo un impacto y se puede rastrear. Sí, en la prensa de la época, claro, aquí hay distintas tendencias, ¿no? El diario de la Marina, pero es que con su línea editorial. Inclusive la política cómica, este semanario humorístico también va a estar criticando y hablando mal, pero uno se da cuenta que no sabían nada. Los bolcheviques, jefes de los trotskis, no saben de qué están hablando. Es decir, uno se encuentra los disparates mayúsculos, pero ya progresivamente empieza a haber un grupo, digamos, de intelectuales que empiezan a interesarse qué pasó. Sí, una vanguardia política de pensamiento. Empieza a interesarse qué pasó. Y ahí empieza incluso la figura de Lenin, aunque le escriben Lenine, como si fuera en francés Lenin, la figura de Lenin empieza a tener una fuerza y no podemos olvidar la muerte de Lenin y cómo esto hubo aquí una repercusión. Y que se ve en la prensa tanto positivo como negativo, porque habían titulares que trataban, fue muy interesante, y Mella tiene un texto que se llama Lenine Coronado, que precisamente es muy crítico en cómo fue el tratamiento que se le da en la prensa cubana a la figura de Lenin y a la de Trotsky, y entonces en ese sentido hay un equilibrio que se puede percibir en ese texto, donde está señalando cómo en vida, que además es una vieja práctica de los medios burgueses, en vida trataron de desprestigiar todo el tiempo a Lenin, a la Revolución de Octubre, a Trotsky, a todos los personajes principales de la revolución. Sin embargo, cuando Lenin muere, y es una denuncia que hace Mella en este texto, dicen, bueno, y ahora están alabando a aquel que se puso del lado de los pobres y demás. O sea, la hipocresía, ¿no?, de los medios burgueses de cómo van jugando con el sentimentalismo alrededor de figuras en el comunismo. Y eso es bien también llamativo y es poco estudiado y muchas veces poco mencionado de cómo fue ese impacto de la revolución. Yo con lo que he trabajado a través de la prensa me he encontrado ese desconocimiento absoluto de qué era aquello. Pero ¿cómo después? Y en ese contexto yo creo que también es importante mencionar el contacto del pueblo cubano con otros pueblos mediante la migración. El hecho de que en Cuba se concentrara la migración, ya tenían movimientos obreros, ya tenían movimientos comunistas, también influyó en el hecho de que esas ideas comunistas se organizaran. Y sindicalistas también, a través de eso. Estaba el grupo obrero, es decir, había que fueron poco a poco, se fue, aunque con cierta rapidez realmente, se fue conociendo un poco más qué cosa había sido aquello y bueno, qué impacto eso podía tener. Bueno, llega entonces del 16 al 20 la convocatoria para celebrar aquel congreso y tratar entonces de crear un primer partido, su comité central, sus objetivos, sus lineamientos, que inicialmente era del 16 al 20, pero creo que después por las mismas presiones de la época se quedó en 2 días apenas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó esos días en la Casa de Calzada, que ahora es el espacio del Teatro Hubert de Blanc? ¿Qué pasó esos días? ¿Quiénes fueron los que participaron? Apenas un pequeño grupo, ¿no? Sí, mira, realmente existía la agrupación comunista de La Habana, que era la más numerosa, que tenía 27 miembros, era la más numerosa. Se había creado en Guarabacoa, se había creado en San Antonio de los Baños, en Manzanillo, también había en otros lugares, es decir, pero al Congreso nada más que pudieron venir representantes de estas 4 agrupaciones, inclusive de Manzanillo no pudieron venir y delegaron en Mella y en otro compañero para que los representara. Es decir, realmente es un grupo pequeño, son 18 miembros delegados, más el invitado, que bueno, es del Partido Comunista Mexicano, Magón, que tenía una experiencia y podía decirles cómo funcionaba aquello, porque evidentemente ahí está Carlos Baliño, que tenía ya un conocimiento desde su tiempo
de emigrado en Estados Unidos, está Mella, pero otros no tienen ese conocimiento. Y que Baliño también, a favor de Baliño, expresaba haber sido del partido, uno de los fundadores también del Partido Revolucionario Cubano. Precisamente cuando Martí llega allí, que van a fundar el partido, Baliño es uno de los emigrados que está en aquel grupo y es por tanto fundador del partido. Inclusive él es el que dice que Mella repite que Martí le dijo: la revolución no es esta, la revolución es la que vamos a hacer después en la República, lo cual es coherente, ¿no?, con el pensamiento de Martí. Y Baliño ha estado todo este tiempo tratando de divulgar un poco el marxismo, pero realmente son las dos figuras, digamos, más preparadas, y está también, José Miguel Pérez. Sí, que es interesantísimo porque José Miguel Pérez no era cubano. No era cubano, era canario, maestro, había venido en el año 21 para Cuba y realmente sí es una persona que también tiene cierto conocimiento, cierta formación en esta dirección. Entonces, digamos, con esta pequeña posibilidad, y los otros que muchos de los que están aquí en la fundación del partido habían estado días antes en la fundación de la Confederación Nacional Obrera de Cuba. Habían estado en la CENOC. Y entonces, bueno, aquí la mayoría de los que están allí son obreros, de estos 18, la mayoría son obreros. Hay un estudiante, hay, maestros, intelectuales, hay unos 3 intelectuales también, pero realmente son ellos los que van a decidir esa fundación del partido y crear su comité central. Yo voy a leer algunos nombres utilizando el libro de Angelina Rojas, Primer Partido Comunista de Cuba. Que aprovechamos, ¿no?, para exhortar a la lectura de este libro, sí, que es de referencia cuando se trata de estudiar el partido. El partido, una obra en 3 tomos sobre el Partido Comunista de Cuba. Entonces, aquí, de los que están allí se elige el comité central. El secretario general va a ser José Miguel Pérez, precisamente. Lo que pasa es que pudo estar muy poco tiempo. Días. Porque al año siguiente fue deportado. Que eso también es interesante, que debemos conversar sobre cuál fue la persecución que tuvo el partido y los miembros del partido. Porque además nace ilegal. Sí, nace ilegal y la persecución fue feroz desde un inicio. José Miguel Pérez tiene que salir al exilio, que luego se estudia poco la figura de José Miguel Pérez, pero José Miguel muere en Tenerife combatiendo en la Guerra Civil Española, fusilado, lo detienen y lo fusilan los franquistas. Defendiendo la República Española. Ahí. Entonces, el secretario de organización fue Venancio Rodríguez, que a su vez dirigía una de las de Guanabacoa, de Guanabacoa. El secretario de propaganda es Julio Antonio Mella. Y después, está el secretario sindical, José Peña Vilaboa, está estadísticas y biblioteca, que es Carlos Baliño. La juventud creo que es importante porque son los terrenos donde pretenden actuar. La juventud, que es uno de los que precisamente es del grupo hebreo de Oscar Greenberg, el movimiento de mujeres, Alejandro Barreiro. Creo que estos cargos que se dan nos demuestran que hay una intencionalidad de trabajar en estos sectores. Está Prensa y Educación, Rafael Suárez, está en Asuntos Campesinos, Miguel Valdés, y después hay una comisión, digamos, secreta para el funcionamiento. Pero esto nos está diciendo que se están planteando trabajar en estas direcciones: campesinos, obreros, mujeres, jóvenes, ¿sí?, estudiantes. Trabajar en esta dirección. Hay que tener en cuenta que la misma presencia de Mella ya tenía un vínculo, porque con la fundación de la Universidad Popular José Martí ya se habían vinculado con algunos de la Agrupación Comunista de La Habana y daban clases de conjunto ahí, y ahora pues esto es una relación que va a estar, ¿no?, con el tema estudiantil. De manera que por lo menos hay una perspectiva de trabajar en estos campos, aunque en condiciones tan difíciles
Sí, Michelle, tú hablabas justamente de la ilegalidad, de la clandestinidad. El Partido Comunista estuvo asignado por la ilegalidad, por la persecución, no solo de José Luis Pérez como secretario general. O sea, hay que, por supuesto, está la figura de Meyer, que es asesinada en México por orden de Machado, que es arrestada, que por eso que aquí en Cuba, por eso es que Meyer hace la huelga de hambre, que tiene la polémica de que se entendió que la huelga de hambre de Meyer es una indisciplina. Una cuestión de indisciplina, de insubordinación. Que hubo una sanción. Pero eso es bueno mencionarlo, porque claro, yo estoy segura que una vez estemos conmemorando el centenario, siempre habrá quien intente soslayar toda la actividad con la esencia del partido y se trata entonces de mancillar la cuestión por Mella, ¿no? Sí, yo creo que en ese contexto es bueno, porque siempre se acusa al primer Partido Comunista de ser un mero instrumento de la Comintern, de ser internacional. Y en ese caso, yo creo que incluso se ve que funcionaba con autonomía. En este caso para más porque sancionaban a Meyer, pero fue la Comintern, fue la internacional la que llamó a esa decisión una decisión sectaria y la que llamó a revertirla y a reincorporar a Meyer con todo. Porque habían tensiones, habían incomprensiones, habían desencuentros de todo tipo, teóricos, filosóficos. Hay que entender que Meyer era ciertamente un hombre que estaba avanzado para su época. Meyer fue el que logró condensar en un mismo discurso patriótico, en un mismo discurso revolucionario, las ideas de Martí, las ideas del marxismo y del comunismo. Que donde haya el asidero lógico para esa fusión, en la misma historia de las luchas obreras, que son las luchas obreras y los movimientos obreros, sindicalistas, incipientemente sindicalistas de Tabacalera, los que permitieron financiar y le dieron el sostén al movimiento del Partido Revolucionario Cubano en Estados Unidos. Esa tradición de lucha, esa tradición radical de no solo transformar formalmente la república, de salir de, como decía Eliseo Ribecker en los debates de la primera Asamblea Constituyente, nosotros hicimos la revolución para separarnos de España y la revolución hasta ahí llega, que no era por supuesto ni la idea de Martí ni la idea por la que estaban luchando los obreros, estaban luchando por una república que fuera cualitativamente superior. Y yo creo que el Partido Comunista, influido por las ideas de Lenin, por el éxito, las ideas del marxismo en general también. Claro, por supuesto. Lo que pasa es que Lenin era la figura más prominente en el sentido. Figura icónica en aquel momento. Claro, y era el rostro de la revolución soviética y de la revolución bolchevique. Y que luego, por supuesto, ese desarrollo, yo creo que en el primer Partido Comunista, que por supuesto no podemos ceñirlo únicamente a la década del 20, sino que se fue desarrollando, tuvo tres momentos, y Paquita me corregirá si estoy equivocado. El primer momento como Partido Comunista, luego cuando se transforman en Unión Revolucionaria Comunista y aportan 4 delegados a la Asamblea Constituyente del 40, 2 de ellos fueron Blas Roca y Juan Marinel, que luego tuvieron un desempeño notable, incluso tras el triunfo revolucionario del 59. 6 delegados. 6 delegados fueron. 6 delegados. Y adentro hay una mujer. Había una importante. Mujer, Paquito está aquí para dar el detalle de la sapiencia. Pero ¿qué pasa con ese momento de la constituyente? Es la primera vez que los comunistas tienen voz legítima, formalmente legal, en los destinos de la nación. Y se puede rastrear en las actas, en las discusiones, que las leyes, o sea, las leyes no, los artículos más radicales, más progresistas de la Constitución del 40, que son fundamentalmente las que distinguen a la Constitución del 40 y las que la hacen uno de los documentos jurídicos más avanzados de la época, están impulsados, están fomentados por los delegados comunistas, por Blas Roca, por Juan Marinel, que realmente aprobaron o impulsaron el veto al latifundio, la jornada laboral, la protección de la clase trabajadora en la Constitución del 40. Y ya luego se convierte en el Partido Socialista Popular como táctica para tratar de evadir los prejuicios que ya se estaban fortaleciendo en la sociedad cubana y en las élites y en los medios contra el comunismo, lo que obviamente también es el primer partido en estas tres fases cometió errores tácticos que Paquito seguro conoce mucho mejor que yo, que sí, yo creo que propiciaron que en la población y en el movimiento revolucionario hubiera cierto recelo con el movimiento comunista. El tema de Mella ha sido muy manipulado. Exacto. Y lo seguirá haciendo, profesora, sí, lamentablemente. Pero evidentemente, aquel partido, estamos hablando año 25, el año en que nació el partido, con
digamos, las debilidades desde el punto de vista de formación ideológica, todo este tipo de cosas. Y entonces Mella está hecho preso, hace su huelga de hambre, y entonces el partido dice que no fue consultado, fue una decisión personal. Entonces ya eso viola la disciplina del partido, es como se ve. Y entonces le envían un mensajito con alguien diciéndole que cese, que quite. Y primero Mella no tiene certeza de que el mensaje sea real, pero además como después que está movilizado todo el mundo, ahora voy a ceder, es decir, es complicado. Y entonces ahí es cuando, ya cuando Mella es liberado, al iniciarse el año 26, le hacen como un juicio que duró 2 días, y hay que tener en cuenta, no fue expulsado, lo separaron 3 meses de actividades políticas y 2 años del partido. Fue como una sanción. Una sanción. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando esto ellos lo informan a la Internacional Comunista dice que efectivamente Mella ha actuado de manera individual, ha violado lo que sería la disciplina del partido, pero que el partido justamente ha tomado una decisión que no es educativa, y que por el contrario, y entonces aquí es donde viene el retomar, y el partido se reúne y vuelve a incorporar a Mella al partido con plenos derechos. Sí, creo que también se manipula mucho, Paquita, y se tergiversa el hecho de la muerte de Mella. No, sí, también. Se le trata de achacar a la Internacional. Ahí hay de todo. Sí. Que si la Internacional, que si fue un crimen pasional, hay de todo. Pero las evidencias muestran que Machado mandó gente para que lo mataran. Porque además Mella era una figura que sí ella montaba la revolución. Y ahí tenemos otro elemento de contradicción. Mella está planteando la línea insurreccional. Y la Internacional Comunista y el partido no ve esta línea como la posible. Ahí vuelve a haber ciertas contradicciones. Sí, porque además Mella es el personaje que está todo el tiempo llamando a la importancia de, sí, apropiarnos del marxismo, apropiarnos de lo que dice la Internacional Comunista, pero apropiárnoslo. Es decir, poderlo llevar a nuestras condiciones, que no era copiar, calcar lo que decía ni lo que se decía de la Revolución de Octubre, ni lo que dictaba o intentaba dictar, sí, muchas veces desconociendo el contexto cubano, el contexto latinoamericano, la Internacional Comunista. Él lo dice así textualmente: el futuro es el futuro del socialismo, pero adaptado a las realidades de cada lugar, de cada escenario. Es decir, no era una copia mimética. Exacto. Y en este sentido también siempre digo, hay que tener en cuenta que quienes están aquí en el partido no tienen una preparación, no hay una experiencia, del conocimiento, digamos, del marxismo, del leninismo. ¿Qué estaba traducido al español? ¿Cuánto habían podido leer? Mella había leído, porque Mella hablaba inglés, y había leído mucho las cosas que estaban traducidas al inglés. Pero eso es interesante también, porque el partido se llama Partido Comunista, no se llama Partido Revolucionario, no se llama Partido Socialista, se llama Partido Comunista. Es decir, tenía una intención declarada. Había que formarse en esa dirección, que es lo que es el camino que había que seguir. Entonces, esto es un problema. El tema de Guitera, como decía, Guitera, que es otro de los grandes comunistas convencidos y estudiados, y que también ha sido maltratado en ese sentido, ¿no? Guitera no se dijo comunista. Aunque él dice que el objetivo es el socialismo, pero él hace un programa para la primera fase que es antiimperialista. Es como él define en el programa de Joven Cuba. Pero evidentemente, cuando él está en el poder, en el gobierno del llamado de los 100 días, hay una serie de problemas que hacen que no se le puede identificar con toda claridad. Y esto es algo que viene después. Porque, inclusive, ¿por qué? ¿Quién muere junto con él? Aponte. Y Aponte era amigo de Mella, había sido amigo de Mella, estaba aquí, inclusive escondido por el Partido Comunista. Es decir, ya se crea un vínculo
ya el partido creó, inclusive designó a un joven militante para que fuera quien hiciera el vínculo con ella, y ya hay un entendimiento en este sentido. Pero por eso hay que ponerlo en contexto. Y después, cuando tenemos, que mencionaba Michelle, entre los años 38 y 39, que está el tema del ascenso del fascismo, y que el partido está tratando de crear una organización unitaria. Un frente antifascista. Un frente antifascista, y Batista va a seguir esa línea. Y al seguir esa línea, hace una apertura democrática. Es cuando por primera vez el partido va a poder inscribirse legalmente con el nombre de Unión Revolucionaria Comunista. Incluso figuras comunistas formaron parte. Se dice que Carlos Rafael Rodríguez, por ejemplo, fue ministro sin cartera en el gobierno de... Sí, fue primero Marinello. Exacto. Ministro sin cartera en el gobierno de Batista. ¿Cuándo? Pero además, ¿cuándo? Cuando justamente se está definiendo una política del gobierno con los aliados ya en la Segunda Guerra Mundial frente a el fascismo. La Unión Soviética no era un enemigo, era aliado contra Hitler. Y en ese momento la Unión Soviética está en la alianza con Estados Unidos, etcétera, contra Hitler, contra el fascismo. Y entonces aquí es que se hace un gabinete de unidad, se le llama de unidad, y ahí entra Juan Marinello, pero sin cartera. Es decir, no tiene un ministerio específico, pero sí para la idea de ellos dentro del gabinete poder impulsar una política de guerra. Y después entonces lo sustituye Carlos Rafael Rodríguez. ¿Qué pasa? Que esa fue una decisión muy controvertida también. Porque mucha gente, digamos, un Leonardo Fernández Sánchez, dice, ¿cómo yo voy a estar en un partido que entra en alianza con quien mató a mi hermano? Claro. Y entonces hubo gente que no aceptó aquello. Por mucho que dijeran que era una táctica política, por mucho que dijeran que era un frente antifascista, Batista era el asesino de Videla. Y el asesino. Y el asesino de un montón de obreros y estudiantes. Porque en la huelga general que se intentó hacer contra Batista, posterior al golpe de Estado contra el gobierno de los 100 días, Batista se dice que la represión fue mucho más violenta que la represión incluso que la de Machado. Y la gente conocía a Batista como un hombre violento, como un hombre asesino. Y aunque en muchas clases o sectores humildes se identificaba a Batista como un hombre fuerte, como el hombre mestizo que había llegado al poder, en los sectores estudiantiles, en los sectores intelectuales, en los sectores más políticamente definidos, sí se tenía perfectamente conciencia de quién era Batista. Y eso fue un error que no se olvidó. No, eso tuvo un costo político realmente. Por eso hay que explicarlo en su contexto. Con las contradicciones. Determinó que tomaran esa decisión, pero fue una decisión muy controvertida realmente. Ustedes me han hecho recordar, porque en la lucha justamente contra el fascismo estuvo la presencia de dos jóvenes cubanos que fueron a pelear en el Ejército Rojo y que perdieron la vida, uno creo que fue en Leningrado y otro en Polonia, y eso lo conecto entonces con el tema para ir cerrando un poco la idea de este análisis muy rápido, porque además no alcanzaría el tiempo. Precisamente Angelina le dedica 3 tomos y nosotros estamos haciéndolo en apenas 30 minutos. Y es el tema del internacionalismo como uno de los valores y de las líneas fuertes de un partido, y un partido además que se llama Partido Comunista. Está este caso de los 2 jóvenes que perdieron la vida en Europa luchando contra el fascismo. Está el caso de que justamente el primer secretario general del partido haya sido español y no cubano. Está la presencia y ese intercambio constante con sindicatos, obreros, intelectuales de otros países, de México, de Estados Unidos, de España. ¿Cómo se entendió el internacionalismo en un partido de corte comunista, en un partido con ideología para el socialismo, para la revolución, para el comunismo? ¿Qué importancia tuvo? Y para cerrar, ¿qué importancia tiene ese primer partido comunista hoy? Bueno, si tú me permites, después Michelle termina y cierra. Yo voy a cerrar, no. Y todo muy brevemente porque ya se nos acaba el tiempo. Yo creo que el partido tiene una importancia fundamental en la historia de Cuba, independientemente de estas contradicciones, inclusive después también, ya en la década, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, todo esto, la influencia del Partido Comunista en Estados Unidos y que hubo que rectificarlo después, ¿no? Pensando que ahora sí se podía coordinar y colaborar perfectamente, que esto no podía ser. Es decir, a lo largo de
de su trayectoria hay momentos de errores, momentos que no fueron, digamos, felices. Pero bueno, eso en cualquier historia está. Creo que lo más importante es haber tenido un partido comunista que pudiera representar los intereses de los sectores populares, de la clase obrera, y dar líderes. Caballeros, del Partido Comunista salieron los líderes obreros más significativos. Lázaro Peña. Lázaro Peña, líderes obreros. Sí, sí. Lázaro Peña, que es el que sobrevivió, porque Jesús Menéndez, porque José María Pérez, porque Araceli Iglesias los asesinaron. Exacto. Entonces, los asesinaron en la década del 40. De hecho, sí, precisamente. Mucha gente quiere decir que la década del 40 era una década... Unas prodigiosas, la década prodigiosa. Sobre todo cuando ya la Guerra Fría, cuando viene la Guerra Fría, que ahí es donde viene la ofensiva contra el movimiento obrero, contra el movimiento comunista, que además cuando uno lee la prensa de la época, uno se queda asombrado de ver cómo la prensa creaba toda una imagen de monstruos en el caso del comunismo y de la Unión Soviética. Pero dieron estos líderes y figuras de la intelectualidad como un Juan Marinello, como un Nicolás Guillén, como una Mirta Aguirre, es decir, una serie de figuras de la intelectualidad que son comunistas y que... Como el mismo Carlos Rafael Rodríguez, por favor, es decir, que son de las más altos intelectuales de Cuba y que realmente el partido se formaron en estas ideas del partido. Creo que eso nos da la importancia de que tiene y haber sabido al triunfo de la revolución, al margen de también las contradicciones que hubo, que si la insurrección o no, el Moncada, es decir, criterios diferentes, pero al triunfo de la revolución, haber sabido decir, Fidel es el líder, y Blas Roca llegar y decirle, te entrego la bandera. Aquí nosotros ya no, somos ustedes, es decir, entender quiénes realmente eran la vanguardia. Creo que todo esto nos da el valor de aquel partido al margen de que históricamente uno tiene que analizar con, digamos, los lunares y las luces. Con sus colores. Yo creo que el Partido Comunista es un momento muy alto de la conciencia de que la lucha revolucionaria en Cuba no se podía supeditar únicamente al estrecho ámbito del nacional geográfico de Cuba. De que no era solo una lucha nacionalista, era una lucha para insertar a Cuba en un mundo que estaba en disputa, en un mundo que tenía que transformarse, en un mundo que tenía que superar las viejas relaciones de producción, las viejas relaciones de dominio. Internacionalista desde el inicio, como José Miguel Pérez, que era canario, pero también con otra persona que se habla poco de él, como Fabio Grobar, que era polaco. Exacto. Pero que fue vital en todo ese movimiento. En el Congreso Constitutivo. Y los enemigos de la revolución siempre decían que era una eminencia gris y que fue una figura que se mantuvo durante todo el proceso del Partido Comunista inicial y que luego se formó parte también del proceso revolucionario tras el triunfo en el 59. Y también hay que entender esa vocación internacionalista que propugnaba el comunismo, que propugnaba el discurso del internacionalismo proletario en personas que estaban vinculadas formalmente al Partido Comunista y en otras personas que tenían un vínculo muy estrecho con el Partido Comunista aunque no estuvieran formalmente enunciados. Yo estoy pensando, por ejemplo, en Pablo Torriente Bravo y en Raúl Roa. Cuando uno analiza las cartas cruzadas entre Pablo Torriente Bravo y Raúl Roa, uno ve no solo el dominio del marxismo, sino el respeto y la admiración y la guía que ellos veían en el Partido Comunista y en el movimiento comunista en general. Y Pablo Torriente Bravo muere luchando en la Guerra Civil Española, como murió José Miguel Pérez el Canario, luchando contra el fascismo, contra el franquismo en Majadahonda. O sea, hay un vínculo muy estrecho entre el desarrollo de las ideas comunistas en Cuba con el desarrollo del internacionalismo, que tampoco podemos supeditar a nuestras ideas comunistas, porque está desde las luchas decimonónicas en Cuba, exactamente, la lucha pambisa, tanto en la cantidad enorme de generales, coroneles y soldados de a pie que eran extranjeros que vinieron a luchar y a morir por Cuba, porque no solo el Máximo Gómez, son muchos, y está la obra del doctor René González Barrio, director del Centro Fidel, que es muy ilustrativa en ese sentido, y hasta el hecho de que el primer comandante del ejército rebelde, que es la institución armada del movimiento 26 de julio, que era un marxista, que era un comunista, fue Ernesto Che Guevara, que era un agente.
el segundo comandante, porque Bueno, el primero fue Fidel. El primero es Fidel, pero bueno, el primer comandante que él nombró. El primero que nombró fue Che. Bueno, yo les agradezco a ustedes porque realmente es una delicia poder hablar, recordar nuestra historia patria, nuestra historia revolucionaria y poderlo hacer de la mano de este primer partido comunista de Cuba que tuvo, como ustedes decían, sus contradicciones, sus altos y bajos, pero como era lógico, precisamente por estarse abriendo camino en una ideología que era nueva, en una filosofía de cómo llevar adelante los destinos del país, cómo eso conectó con el ideal independentista, con la lucha contra el anexionismo, es decir, cómo pudo apropiarse desde Cuba de esa ideología revolucionaria marxista, leninista, comunista y hacerlo justamente porque estamos celebrando, conmemorando el centenario, los primeros 100 años de la fundación de ese primer partido comunista de Cuba, un 16 de agosto de 1925. Le doy las gracias por haber llegado hasta la terraza de Ideas Multimedios para haber participado en este podcast de Cuba Debate. Los espero pronto entonces, para darle continuidad a estos temas históricos. Yo creo que siempre es importante poder recordar esta historia y además rendir homenaje a quienes lo merecen. Si es con Paquita vengo, si no. Pues y a usted, bueno, hacerle la invitación para que nos acompañe todo el tiempo en el podcast de Cuba Debate y que nos dé sus opiniones sobre qué cree de ese primer partido comunista de Cuba fundado hace 100 años. Nos vemos pronto.